Es momento de dar más de ti. Detecta, aíslate y reporta. Sabemos que no han sido meses fáciles, que a veces sientes que no puedes más. Pero ánimo, hoy más que nunca debemos seguir cuidándonos del COVID-19. Quedan muchas más historias por contar. Por eso te invitamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, detecta, presta atención a síntomas como tos, decaimiento y fiebre. Segundo paso, aíslate. Si tienes síntomas, quédate en casa con todo tu grupo familiar por 2 semanas. Tercer paso, reporta. Comunícate con nuestras líneas de reporte de casos sospechosos. Cuéntanos más sobre tus síntomas y espera la prueba del COVID-19 si el personal médico lo considera pertinente. En Bogotá, comunícate con nosotros al 443-1830 o a nivel nacional al 01-8041-3614. Además, no olvides reportar a tus contactos a través de nuestro portal web www.famisanar.com.co, menú COVID-19. Recuerda, el COVID-19 no se ha ido. Incrementa las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social y el uso del tapabocas al salir de casa. Ya lo sabes, hoy más que nunca, tu futuro y el de quienes más quieres está en tus manos. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos. Nos despedimos de febrero respondiendo todas las preguntas sobre COVID-19. A pesar de llevar ya un año en pandemia, cada día surgen más dudas sobre este virus. El día de hoy en nuestro programa, hablando con tu experto Famisanar, les contaremos la importancia de reportar los contactos estrechos si alguien sale COVID positivo. Nuevamente, bienvenidos. Desde EPS Famisanar sabemos que uno de los caminos para minimizar el COVID-19 es el reporte a tiempo de los contactos estrechos. Es una medida sencilla pero eficaz y por eso el día de hoy tengo el gusto de saludar a la doctora Ana María Rincón, médica epidemióloga, líder del equipo COVID, quien nos hablará sobre este tema. Doctora, bienvenida, qué gusto y qué placer tenerte de nuevo en este espacio con nosotros. Gracias, doctora Laura, muchas gracias por este espacio para que recordemos todos la importancia de mantener estas medidas que han generado un alto impacto para contener esta pandemia con el apoyo de todos. Así es, Doc. Mira, desde hace más de 6 meses, pues hemos depositado esfuerzos en la campaña PRAS, Programa de Prueba de Rastreo, Aislamiento Selectivo y Sostenible, una campaña del Gobierno Nacional en la que las EPS del país y los colombianos nos hemos unido para rastrear los contagios estrechos con COVID-19. Cuéntanos un poco en qué consiste este programa y por qué fue creado. Bueno, este programa, como su nombre lo indica, es la sigla que ya tú exponías y tiene 3 ejes principales y es la realización de pruebas para detección de COVID, el rastreo de contactos, que ya vamos a explicarles más adelante qué es un contacto, y lograr que tanto los casos infectados como su cadena de contactos tenga un aislamiento temprano y pues proporcionar las herramientas para hacer que pueda cumplirse ese aislamiento, que sea sostenible. Esta es una estrategia que el gobierno lanzó pues aproximadamente en el mes de julio del año pasado, pero viene sustentada y basada en investigaciones que han hecho instituciones internacionales de mucho renombre, entre ellas la Universidad Johns Hopkins, por ejemplo, donde detectaron que
hacer ese rastreo oportuno, esa identificación de toda la cadena de contactos y lograr aislarlos tempranamente generaba un impacto muy importante en frenar o mitigar el avance de la pandemia. Si bien la pandemia no se va a ir rápidamente, va a continuar acompañándonos durante mucho tiempo, recordemos que la idea es frenarla y mantenerla en niveles de casos bajos que permita que nuestro sistema de salud pueda atender a la población y que no sobrepase el número de casos, la capacidad que tiene el país en cuanto a su red hospitalaria y demás para atenderlos. Así es, Doc. Hablemos un poco sobre cómo se realiza este reporte. Bueno, el reporte es muy sencillo. Cada paciente o cada persona puede comunicarse con la línea de orientación COVID, la línea exclusiva de Famisanar, que la van a estar publicando acá en el chat. Hay una línea para Bogotá y una línea para el nivel nacional que es gratuita, 018.000, y podemos llamar e informar, ¿cierto? Hay otras opciones que es a través de nuestra página web, un formulario para reporte de contactos, muy sencillo de diligenciar. ¿Quién lo debe llenar? La persona que se entera que tiene sospecha o que es un caso positivo. Cuando yo sé o recibo mi resultado positivo, debo informarle a mis contactos para que ellos reporten a sus EPS, les hagan la prueba y hagan el aislamiento, pero también yo debo reportarlo a la EPS por estos mecanismos. Entonces, pueden hacerlo a través de la página web o a través de la línea telefónica, y es algo muy sencillo, apenas nos piden el nombre, si tenemos el número de teléfono, y pues si conocemos el número de identificación de la persona está bien, si no, no hay problema. Solamente con el nombre y el teléfono podemos hacer la gestión correspondiente. Es importante que sepamos que dentro del protocolo no se revela el nombre de la persona que reportó los contactos, porque así pues está establecido por nuestra protección de datos personales. Luego pueden hacerlo con toda tranquilidad porque no se va a informar a su cadena de contactos, si ustedes no lo desean, quién fue el que realizó ese reporte. Eso se mantiene en absoluta confidencialidad. Bien, de todos modos les vamos a dejar la URL para que conozcan más sobre el tema en este chat, para que la puedan consultar. Doc, ya nos diste unas puntaditas, pero ¿crees que este tipo de estrategias pueden mitigar en algo el impacto de la siguiente ola de contagios? Sí, claro que sí. La idea es que estas estrategias nos permitan alargar lo más posible en el tiempo ese pico y ojalá lográramos que no hubiese un nuevo pico, sino que pudiéramos mantener una meseta constante de casos, sería lo ideal. Pero pues digamos que hemos tenido cierto relajamiento en las medidas, digamos que hay una sensación de seguridad en este momento y si bien ha iniciado el proceso de vacunación y esta es una noticia muy favorable, no debemos olvidar que hasta que no se alcance una inmunización masiva, que logremos la inmunidad de rebaño, pues debemos continuar con las medidas de protección. Entonces, no podemos relajarnos, debemos continuar con las medidas y prolongar que ese tercer pico ojalá no llegara, pero si llega, que llegue lo más tardíamente posible. Así es. Mira, Doc, si estuve en contacto con una persona positiva para COVID, pero no tengo ningún síntoma, ¿qué debo hacer? Debemos reportar. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los casos de COVID son asintomáticos. Cerca del 80% de los casos no generan ningún tipo de sintomatología. Luego, si yo sé que tuve contacto cercano, no protegido, estuve a menos de 2 metros, o estuve sin tapabocas o sin una careta de protección o tuve contacto de pronto con secreciones de otra persona, es urgente reportar a la EPS para que me programen la realización de mi prueba y para aislarme tempranamente. ¿Por qué razón? Porque el virus entra al cuerpo y toma un periodo de incubación, se llama, desde que el virus entra y se manifiesta el primer síntoma. Entre quienes tienen síntomas pueden pasar de 2 a 5 días perfectamente. Y en la gran mayoría de los casos no hay síntomas, pero podemos transmitir el virus a otras personas.
Entonces, es importante que informemos tan pronto sepamos a nuestra EPS para hacer la intervención correspondiente. Así es, Doc. Mira, una pregunta muy frecuente es ¿en qué momento debo realizarme la prueba cuando me informan del resultado positivo de alguna persona cercana con la que tuve contacto? Esa es una pregunta importante por lo que mencionábamos ahorita. El virus recién ingresa al organismo, puede no ser detectable los primeros días. Entonces, cuando hemos tenido contacto con un positivo y no tenemos síntomas, debemos dar una ventana de espera para la realización de la prueba. Idealmente, la prueba debería realizarse hacia el día 7, después de haber tenido contacto con su positivo. ¿Por qué razón? Porque hay que se replique y pueda ser detectable. Si la toma muy rápido, puede que salga negativo y nos relajamos y puede ser un falso negativo, porque la carga viral no era suficiente para ser detectada. Si llego a presentar algún síntoma, al primer síntoma debo hacer la prueba inmediatamente. Entonces, si tengo síntomas, inmediatamente. Si no tengo, espero una ventana de 7 días y programar la prueba. Entendida. Bueno, Doc, mira, vamos con una sección muy conocida en nuestro programa, ¿Sabías qué? Bueno, quiero contarles que según un informe reciente compartido por El Espectador, se evidencia que por cada paciente activo se rastrea un promedio menor a 2 personas como contacto estrecho. Sin embargo, pues en zonas urbanas esta cifra toma un peso importante en cuanto al número de contagios. ¿Qué nos indica este promedio, doctora? Bueno, este promedio es realmente muy bajo. Hemos encontrado que hay una gran resistencia a reportar los contactos. Las estimaciones y los estudios nos dicen que uno en promedio tiene contacto muy cercano, muy cercano, por lo menos con 5 personas, que es el promedio del núcleo pues, con el que uno convive, pero que uno puede tener un contacto también importante con un promedio entre 10 hasta 20 personas incluso, quienes están desarrollando sus actividades normales fuera de casa. Entonces, este promedio realmente es bastante bajo y necesitamos crear conciencia de la importancia de hacer el reporte. Digamos que es importante señalar que para tranquilidad de todos, lo que les mencionaba, uno no va a revelar el dato de la persona positiva que reportó los contactos, no se les va a pedir nunca información de sus cuentas bancarias, de sus claves de tarjetas de crédito, porque digamos que a veces hay preocupación cuando recibimos algunas llamadas y podemos hacer la llamada nuevamente a la línea de Famisanar para confirmar que nos llamaron desde allí, para mayor tranquilidad, pero es importante que hagamos memoria, que tengamos nuestra agenda de las personas con las que tenemos contacto frecuente, porque esto salva vidas. Avisar oportunamente para que la gente esté pendiente de los signos de alarma, para que se aísle y cortemos la cadena de contagio, representa salvar la vida de muchas personas y eso es lo importante que debemos entender todos. Tienes toda la razón. En pantalla está saliendo nuestra línea COVID para que todos puedan tomar nota y se comuniquen. Nos vamos con las preguntas del público, Doc, porque hay muchísimas. Entonces, nos vamos con mitos y verdades. Bueno, primero que todo, Doc, las personas nos escriben que están felices contigo de nuevo acompañándonos en el programa. Te dan la bienvenida y te preguntan qué es el cerco epidemiológico. El cerco epidemiológico es hacer esto, es hacer ese mapa de contactos. Entonces, si yo tengo sospecha, tengo algún síntoma o tuve contacto con un caso positivo, inmediatamente identificar todo mi mapa de contactos, las personas con las que estuve en relación estrecha o cercana, o estuve en un recinto cerrado donde no había ventilación suficiente, porque puede que la persona esté a más de 2 metros, pero estuvimos en un lugar cerrado.
Este mapa de contactos sirve para que anunciemos o llamemos a estas personas, les informemos, se aíslen tempranamente, y eso es lo que se denomina un cerco, informar rápidamente y lograr que ese grupo de personas se aísle para cortar las cadenas de transmisión. Es lo que quiere decir esa expresión. Y preguntan adicional a ese tema, ¿por qué después de muchos meses siguen validando el tema del cerco epidemiológico? Porque esa es la estrategia de mayor impacto. Digamos que junto con la vacunación se debe mantener el cerco epidemiológico y la estrategia PRAS. ¿Por qué razón? Porque, digamos, las personas que estén cursando con una infección activa, aguda, no van a ser vacunadas hasta que tengan un periodo de recuperación, aproximadamente unos 90 días, y estas personas pueden infectar a cualquier otra persona que no tenga aún sus defensas o sus anticuerpos. Entonces, hasta que todos no alcancemos esa inmunización o ese nivel de defensas que requerimos, somos susceptibles a contraer la infección. Luego, el cerco y el PRAS se debe mantener hasta que logremos superar la pandemia, y digamos que eso va a tomar unos meses. Entonces, es importante que mantengamos las medidas. Así es, mire, las medidas. Hoy estoy con tapabocas para dar ejemplo. Bueno, Doc, mira, así me salga la prueba negativa al día 7, ¿debo tomar mis 14 días de aislamiento como se recomienda? Sí, es correcto, porque si tuve contacto con un caso que tiene una evidencia de una prueba positiva, las pruebas, pese a que son muy buenas, tienen un nivel de rendimiento muy alto, no son 100% sensibles o específicas, que son un tipo de medidas que se usan para mirar el rendimiento de las pruebas diagnósticas. Entonces, toda prueba tiene cierto margen de error y varía, depende del día en que me tomen la muestra. Si me lo toman muy tempranamente, como hablábamos hace un rato, puede que el virus todavía no sea detectable. O si el copito o el hisopo no llega con la suficiente profundidad al tomar la muestra, entonces puede que la muestra no sea suficiente para detectar el virus. Luego, sí debemos completar el periodo de aislamiento cuando hemos tenido contacto con un caso confirmado. Solamente podríamos levantarlo si ese caso no era confirmado, sino sospechoso, y le llega su resultado negativo, podríamos eventualmente levantar el aislamiento. Entendida. Diana dice, doctora, estuve en contacto con un positivo de COVID y tengo una bebé de 6 meses. ¿A mi bebé también puedo tomarle la prueba? Bueno, para los bebés se requiere unos hisopos pediátricos. No todos los laboratorios cuentan con la disposición de los insumos requeridos, entonces hay que informar cuando son bebés. Sí se puede hacer la prueba, pero hay que hacer como la aclaración de a dónde nos debemos dirigir para no ir a un punto que no cuente con los insumos especiales pediátricos para hacer la muestra. Claro que sí. Dicen, así esté vacunado contra COVID-19, si tuve contacto con alguien positivo del virus, ¿tengo que tomarme la prueba? Sí, digamos que van a haber unos ciertos criterios y debemos consultar al médico, quien evaluará el riesgo, dependiendo de los síntomas, dependiendo de las circunstancias en las que se dio la exposición, y el médico definirá si la sospecha amerita hacer la prueba o no, porque todos tenemos respuesta diferente a la vacunación, ¿no? El sistema inmunológico de cada uno es particular, es distinto, entonces hay que consultar al médico para que defina si se debe hacer la prueba o si, digamos, considera poco probable y considera hacer un manejo distinto sin necesidad de repetir la prueba. Listo, mira. Doctora, mi mapa de contactos, ¿debo hacerlo cuántos días antes de dar positivo? Como mínimo 2 días antes. Digamos que el periodo de incubación del virus está entre 0 a 5 días. Yo me pude haber infectado 5 días atrás, pero empiezo a transmitir el virus desde 2 días antes de tener los síntomas. El problema son los que no tienen síntomas, porque ahí es muy difícil saber. Entonces, pedimos hacer memoria, ojalá
2 días antes. Si podemos hacer memoria 5 días atrás, mucho mejor, para empezar a construir ese mapa de contactos, porque es el periodo de incubación y digamos que pudo haber transmisión. Pero principalmente 2 días atrás del primer síntoma deberíamos reportar nuestros contactos. Ok, entendido. Doctora, yo trabajo constantemente en la calle, soy transportador. ¿Debería tener alguna frecuencia en la toma de la prueba? Bueno, digamos que eso no está estandarizado, pero dentro de la estrategia PRAS hay unos grupos especiales para tomar muestras, que son los grupos que tienen unas condiciones de alta movilidad, de exposición frecuente a público. Digamos que debemos mantener en todo tiempo las medidas de precaución, el uso permanente de nuestro tapabocas, ojalá la careta, el lavado de manos muy juicioso. Y sí, dentro del marco de PRAS pudiera ser que se hagan pruebas con cierta regularidad, pero eso no está establecido, digamos, en ningún lineamiento, que deba hacerse cada cierto número de meses, no está establecido de esa manera. Pero si es una población de alto riesgo, entonces podemos informar a la EPS para que nos indique si nos programan la realización de la prueba. Perfecto, mira. ¿Es posible detectar después de varios meses que he tenido el virus? Hay pruebas de anticuerpos, que son las que no me hablan de si tengo el virus actualmente, sino de si ya estuve expuesta en algún momento al virus. Entonces, hay diferentes tipos de anticuerpos. Las pruebas estándar traen 2 tipos, que son IgM e IgG, y con este tipo de pruebas, después de 14 días de haber tenido la infección, se pueden empezar a detectar, incluso después del día 11. No nos permite saber el momento exacto en el que sucedió la infección. No podríamos saber eso, pero sí saber que estuvimos ya en contacto con el virus. Esa misma persona nos pregunta que cuántos días puede quedar contagiando a otros. Bueno, en los casos leves, los casos que no hay síntomas, o los síntomas son leves y se manejan en casa, el periodo de infección, de contagio está aproximadamente en 10 días. Digamos que ya después de los 10 días, la capacidad de infectante del virus disminuye de contagio. Pero en casos severos que requieren manejo en hospitalización o manejo en unidades de cuidados intensivos, este periodo se alarga un poco más. Entonces, estos casos severos deben estar en aislamiento durante toda su hospitalización o toda su estancia en UCI, y deben guardar un aislamiento adicional posterior a la salida del hospital, que no debería ser nunca menor a de 7 a 10 días después de haber salido del hospital, independiente de que haya durado en el hospital más de 15 días, por ejemplo. Bueno, mira, dicen que han visto en varias sedes de Famisanar tomas gratuitas, que cómo funciona el tema. Bueno, esto es enfocado a esta población que mencionábamos en el marco de PRAS, que está teniendo una movilización activa y está en contacto con público. Entonces, si somos de este grupo poblacional, como quien nos preguntaba hace un momento, que está continuamente expuesto o en contacto con diferentes personas, está saliendo a la calle, tiene una alta exposición, puede acercarse a uno de estos puntos y nos informa que tiene esta condición para que le hagan su prueba. Entonces, los puntos están publicados en la página web de Famisanar. Ustedes dan clic en el icono de COVID y ahí encuentran toda la información. Nos ubicamos en qué departamento estamos, en qué municipio, y ahí se despliegan todas las opciones que tenemos para acudir a hacernos la prueba. Se relaciona ahí el horario de la toma, los días. Es importante que revisemos eso para de pronto no acudir a un punto en un horario que no esté funcionando. Y abajo está como el detalle de si se requiere cita previa o si podemos ir libremente durante la jornada a hacernos la prueba. Bueno, Doc, mira, nos menciona que si puedes repetir en qué momento debería tomarme la prueba y con qué síntomas. Bueno, la prueba debe realizarse inmediatamente ante cualquier síntoma de sospecha. Si tenemos fiebre, si tenemos fatiga, dificultad para respirar, tos, dolor de garganta, debemos informar para que nos programen la prueba.
o si tenemos contacto con un caso positivo o con un caso probable. Cuando tenemos contacto con un caso positivo y no tenemos síntomas, esperamos al día 7 después de haber tenido ese contacto con el caso positivo para hacernos la prueba, pero no debemos esperar al día 7 para llamar, o sea, debemos llamar inmediatamente, avisar tempranamente para programar la atención días después, pero debemos avisar lo más rápido posible. Así es. ¿Es posible que si fui asintomático me vuelva a dar el virus de la misma manera? Es difícil predecirlo porque, como hablábamos hace 2 semanas, los virus van mutando, los virus van cambiando, entonces sí hay posibilidades de reinfectarse, sí las hay. El porcentaje de reinfecciones hasta el momento es muy bajo, es lo que se ha visto hasta el momento, pero como el virus va cambiando, si llega a cambiar lo suficiente como para que mi cuerpo ya no lo reconozca, en la primera infección él hace una memoria del virus, hace un mapa y genera unas defensas contra el virus. Pero si el virus cambia lo suficiente para evadir esa memoria que tiene mi sistema inmunológico, puedo volver a tener pues otra infección. Y la severidad puede ser distinta porque si el virus cambia lo suficiente, puede tener características distintas, ser un poco más agresivo o ser asintomático, digamos que sería impredecible por el momento. Así es. Doctoras, si me dio el virus, ¿igual debo vacunarme? Sí, va dentro del plan de vacunación se tiene contemplado incluir a quienes tuvieron previamente la infección. Van a esperar una ventana de recuperación. El ministerio ha planteado 90 días aproximadamente de estar el caso recuperado desde la fecha de la toma de muestra para los casos que no tuvieron síntomas o desde la fecha del primer síntoma, y cuando pase esa ventana poder acceder a la vacunación para hacer un refuerzo. Entonces ya yo he estado expuesta al virus, pero requerimos ese refuerzo para que nuestro sistema inmunológico reafirme esa memoria y desarrolle más anticuerpos, más defensas. Así es, Doc. También nos preguntan que si después de un mes debería tomarme la prueba. Después de recuperarse, no se requiere prueba de control para saber si ya nos recuperamos, porque el cuerpo puede continuar con fragmentos del virus durante bastante tiempo. Entonces, el tener otra prueba positiva no indica que la infección continúe activa. Lo que determina si el caso es recuperado es la mejoría de los síntomas y el cumplimiento del tiempo de aislamiento que nos indiquen. Digamos que ustedes recuerdan que al principio de la pandemia, cuando no conocíamos mucho del virus, hacíamos pruebas de control y habían casos que duraban con pruebas positivas repetitivas durante mucho tiempo. Pero eso no indica que continuemos contagiando, porque el virus pierde esa capacidad de contagio después del día 10 en los casos leves. Entonces, no se requiere prueba de control, se requiere es que miremos que no tengamos sintomatología y que hayamos cumplido nuestros 10 a 14 días, según nos indiquen, de aislamiento. Doc, mira, sabemos la importancia que tiene actualizar los datos para todo el tema de vacunación. Quisiéramos que nos ayudaras a hacer una invitación para esta actualización. Claro que sí, es muy importante que ingresemos a la página web y actualicemos los datos o por los diferentes canales que Famisanar ha dispuesto, porque este es el mecanismo por el cual nos van a contactar y nos van a informar para cuándo está nuestra cita de vacunación. Esto va a ir en el orden de prioridades que el ministerio nos ha ido trazando. De acuerdo, van a ir primero las personas que tienen más riesgo y vamos a ir avanzando hasta el menor riesgo progresivamente, pero si no tenemos los datos actualizados, pues no nos van a poder contactar para informarnos cuándo nos toca. Entonces, es importante, y no solo para la vacunación, sino para también muchas otras estrategias que tenemos que mantener de promoción y prevención. No solamente tenemos COVID, sino que hay muchas otras cosas que debemos mantener al día. Nuestro esquema de vacunación completo para los niños de otras enfermedades,
nuestra citología cervicouterina, la mamografía, etc. Entonces, si tenemos los datos actualizados, vamos a facilitar el acceso oportuno a estos servicios. Así es, Doc, tienes toda la razón. Nos hablan un poco las personas sobre alguna demora en la toma de la prueba y te preguntan que pues vamos a facilitar el chat para que nos dejen sus casos particulares y los podamos contactar. Nos dicen que si tuvieron los síntomas, pero en ese momento no se tomaron la prueba, que si después se la deberían tomar. Debemos llamar y reportar las fechas y contar como la sintomatología que tuvieron y ahí se evalúa, de acuerdo, digamos, como a el árbol de decisiones se define si se requiere prueba o no se requiere. Y cuando hemos reportado nuestro caso para toma de muestra, nos informan del tiempo estimado para la realización de la misma. Y este tiempo pasa y no me han atendido, por favor, comunicarnos inmediatamente con la línea para informar y mirar, a veces sucede, y ahí entra el tema de la importancia de suministrar bien el correo electrónico, suministrar bien el número de teléfono para que nos puedan contactar y no perdamos la programación de nuestros servicios. Así es, de todos modos ponemos a disposición el chat para que pues nos dejen sus casos personales con los datos particulares y poderles ayudar en todo lo que podamos. Quisiéramos conocer para las personas que nos acompañan el día de hoy qué temas sobre COVID les gustaría tratar en este espacio. Los vamos a invitar a dejar sus opiniones en el chat, pues para darle al público la posibilidad de que nos manifieste su interés en este tipo de temas. Bueno, doctora Mira, te agradecemos mucho. Hay muchos mensajes del público, felices por tu compañía y por toda tu participación. De verdad que gracias por este espacio y esperamos tenerte pronto en otro de nuestros programas. Muchísimas gracias, doctora Laura, y un saludo para todos los que nos acompañaron el día de hoy. Esa es una muestra de interés por nuestra salud, por la de nuestra familia, y recordar eso, reportar contactos salva vidas. Esa es la importancia y el trasfondo que tiene el asunto. No es llenar un formato más, es poder hacer las intervenciones a tiempo para que nuestras familias y nuestros seres queridos no se expongan a tener una infección severa o alguna dificultad en este proceso. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Doc. Los invitamos a todos a actualizar sus datos en el link que les vamos a compartir en el chat y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema. Chao. Es momento de dar más de ti. Detecta, aíslate y reporta. Sabemos que no han sido meses fáciles, que a veces sientes que no puedes más. Pero ánimo, hoy más que nunca debemos seguir cuidándonos del COVID-19. Quedan muchas más historias por contar. Por eso te invitamos a seguir los siguientes pasos. Primer paso, detecta, presta atención a síntomas como tos, decaimiento y fiebre. Segundo paso, aíslate. Si tienes síntomas, quédate en casa con todo tu grupo familiar por 2 semanas. Tercer paso, reporta. Comunícate con nuestras líneas de reporte de casos sospechosos. Cuéntanos más sobre tus síntomas y espera la prueba del COVID-19 si el personal médico lo considera pertinente. En Bogotá, comunícate con nosotros al 443-1830 o a nivel nacional al 01-8041-3614. Además, no olvides reportar a tus contactos a través de nuestro portal web www.famisanar.com.co, menú COVID-19. Recuerda, el COVID-19 no se ha ido. Incrementa las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social y el uso del tapabocas al salir de casa. Ya lo sabes, hoy más que nunca, tu futuro y el de quienes más quieres está en tus manos.